Mientras tanto, también vamos a poner el foco en la gran factura económica, como la K-Economy o la K-economía de Estados Unidos está machacando a clases medias, y no solo a clases medias, también a las clases bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos hablando de un posible futuro solo para ricos. Esa es la pregunta que deja al aire la K-Economy. Hoy vamos a hablar de ese fenómeno con nuestro siguiente experto, porque está agitando sin duda alguna a la economía de Estados Unidos y amenazando también con dejar al margen a millones de personas. La llamada economía en forma de K es la que en algunos acumulan ya riqueza, ingresos y oportunidades, y una parte cada vez mayor se hunde bajo la presión de los salarios estancados, un consumo reducido y una creciente desigualdad que se está viendo por parte de Estados Unidos. Vamos a ver en qué consiste este desequilibrio y por qué podría definir el futuro de muchos hogares. Acompáñeme a repasar cuáles son esos 5 puntos, porque sin duda alguna este fenómeno, esta economía acá de la que hablan, están indicando que los ricos y los tecnológicos podrían prosperar, mientras la clase media y la clase baja se quedarían al otro lado de la línea, es decir, se quedarían sufriendo graves recortes, sobre todo en su economía. Enseguida vamos a explicar a qué se refiere esa economía en forma de K o la K-Economy, nos lo va a explicar nuestro economista, pero el gasto económico depende cada vez más de un 10% de los hogares en esos ingresos altos, sobre todo debilitando la demanda en las familias. Los ingresos y el empleo de baja cualificación no estarían compensando a los altos, a los que, por ejemplo, manejan la clase alta y los tecnológicos. Estarían compensando esos altos costes de vivienda y de los alimentos. El crecimiento se concentraría en activos financieros y no influiría a la economía real o a los salarios de esas clases medias o bajas. El malestar social elevarían todavía más el riesgo de crisis económica y política a largo plazo. Por tanto, nos deja un contexto de incertidumbre también para las clases no tan ricas, las clases medias y las clases bajas, y por tanto podría afectar de aquella manera a la economía en Estados Unidos. Por tanto, esa sería una de las grandes fracturas que dejaría, esa desconexión entre crecimiento macroeconómico y bienestar real en los estadounidenses. Pone en riesgo la cohesión social y la estabilidad del consumo. Pero vamos a hablar de ello mejor con José Basagoiti, economista. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este cierre de Wall Street, José. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Como siempre, un placer estar aquí. Quería preguntarte, estábamos hablando sobre el caso de Japón, lanza un estímulo gigante en plena recesión y con la mayor deuda del mundo desarrollado, lo estábamos hablando también este lunes pasado. ¿Podríamos estar ante un plan necesario para reactivar la economía o más ante un riesgo fiscal que puede ser inmanejable en pocos años? Desde mi punto de vista es curioso que quieran reactivar la economía haciendo lo mismo que llevan haciendo 2 décadas. Esta política, digamos, continuista, ¿no?, de los famosos Abenomics, el ex primer ministro, ¿no?, Shinzo Abe, que bueno, se basaba en las 3 flechas famosas, estímulo fiscal, estímulo monetario y las reformas estructurales. Pues está haciendo exactamente lo mismo, de ahí que hayan cogido un poco el mismo nombre, pero recordemos que son políticas que no han generado crecimiento, es que no lo han hecho. Si tenemos ya el bagaje, ¿no?, el track record de esa política, y insisten en lo mismo, Japón, por desgracia, desde mi punto de vista, se está equivocando, ¿no?, con políticas siempre de oferta, no políticas de demanda. Son más basado en esa economía keynesiana que, como digo, sabemos que por desgracia no ha traído crecimiento. De hecho, en Japón la productividad está estancada, lo estabas comentando, además tienen problemas de envejecimiento. Los salarios reales, descontando la inflación, llevan 3 décadas estancados. Es que hablamos de una depresión silenciosa. Esto es Japón y, como digo, han elegido lo mismo, pues seguirán en la misma dinámica. Estancamiento, zombificación y lo que llamamos los economistas, ¿no?, la japonización, que es todo este contexto pues de cero crecimiento. Bueno, pues si siguen así tendrán la misma receta. Y bueno, pues ha aprobado un plan fiscal, lo estabas comentando muy bien, para subsidios familiares. También creo que quiere rebajar algo los impuestos, pero sin recortar el gasto público. Es decir, va a seguir inflando la deuda. No olvidemos que Japón pues ya es la economía occidental, bueno, desarrollada, con más deuda sobre PIB, y siempre se agarran a ese clavo ardiendo de que con crecimiento exponencial del PIB van a reducir la ratio,
pero son promesas, no son realidades. Entonces, por desgracia, Japón pues va a seguir incurriendo en los mismos errores y va a seguir aumentando su problema de deuda, por tanto, tendrá a futuro crisis fiscal o crisis monetaria como ya la está teniendo. Entonces, bueno, pues si un país pues lleva años haciendo las cosas mal y insiste en hacer las cosas mal, pues al final tendrá su merecido y no os puede dar pena a ninguno. La desgracia es que, sabiendo eso, Occidente, hablando de Estados Unidos y Europa, está copiando las mismas recetas, cuando tendremos el mismo final. Es decir, estamos abocados, como siempre digo yo, a un estancamiento secular, una economía financializada, al final de mucha deuda, donde, ya si queréis lo comentamos, porque lo estabas también tratando, una pequeña parte de la sociedad se ve muy beneficiada, las clases, sobre todo los percentiles más altos, más ricos, y el resto, pues al final estamos haciéndonos más y más pobres, ¿no? Y esta es la triste realidad a la que nos están llevando los políticos que insisten en esas políticas que a ellos les favorecen y al resto pues nos perjudican. Claro, porque hoy el 10%, José, más rico sostiene una buena parte del consumo nacional. ¿Qué riesgos económicos y sociales supone esta demanda interna que dependa pues, de un grupo tan reducido? Bueno, a nivel macro, si miramos métricas como el PIB, claro, eso no desagrega. Entonces puedes ver un crecimiento sólido y crees que en general la economía va bien, pero claro, hay que destripar un poco los datos y ver realmente qué percentiles, ¿no?, están tirando el carro, cuáles no. Y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, también Europa, pero principalmente Estados Unidos, se ve que, lo que comentabas, ¿no?, el consumo al final se focaliza en pues, un percentil, el más rico, y el resto está también bastante estancado. Esto deriva un poco de lo que veníamos comentando, de esa financialización de la economía. ¿Qué significa esto? Que al final se está tirando de deuda para ese espejismo de crecimiento. Al final es, por decirlo de alguna manera, un poco así burda, pero traer producción futura presente, dejando una hipoteca a las futuras generaciones. Y no olvidemos que la economía financiera siempre está atada a la economía real, ¿no? Entonces tampoco se puede imprimir prosperidad, como siempre digo. A pesar de que el espejismo en términos nominales lo parezca, realmente estamos viendo como solo una pequeña parte se está beneficiando, porque al final la financiarización hace que suba mucho el precio de activos, lo que se conoce como inflación monetaria. Esto ya lo hemos tratado varias veces aquí en negocios. Pues al final la deuda es igual a liquidez, entonces cuando inyectas, imprimes mucho dinero, mucha liquidez, esto infla, ¿no?, el precio de la vivienda, infla el precio de las acciones. Entonces lo que son tenedores, lo que son propietarios de activos, se ven muy beneficiados. Ahora bien, el resto de la sociedad, los que, pues por desgracia, no tienen educación o acceso, ¿no?, a estructuras financieras o a inversiones, pues se ven descolgados, porque mientras el precio de activos sube en relación o correlación con la liquidez, los salarios van con relación al crecimiento, que como hemos comentado está estancado. Es que sí, crecemos en términos nominales, pero no en términos reales. Japón, Europa, Estados Unidos algo más, pero muy poquito, exiguo el crecimiento. Entonces vemos como sube mucho más el precio de activos, incluido la vivienda, mientras los salarios pues se quedan estancados. Y esto hace que creen brechas sociales. Los que son tenedores hace tiempo de activos o inversores, pues se ven beneficiados de este perverso sistema, mientras trabajadores, clases medias, clases bajas, que no son propietarios de activos y viven del salario, pues se van quedando muy descolgados, y esto polariza mucho la sociedad, y de ahí que ya estemos encontrando pues ciertas guerras también intergeneracionales. Unos critican a los boomers, otros a las clases ricas, y esto al final es resultado de una política fiscal y monetaria muy expansiva que se equivoca, ¿no?, por tratar de imprimir prosperidad, cuando al final, como digo, todo está sujeto a la economía real, a producir bienes y servicios, y eso, por desgracia, no se crea con deuda, sobre todo con deuda ineficiente, ¿no?, que es la que al final descansa en brazos del Estado. Así que, por desgracia, y esto siento ser pesimista, pero no parece que vayan por la buena dirección, así que estaremos abocados, como he comentado al principio, a este entorno de estancamiento secular que estamos acostumbrados en Europa, pero Estados Unidos pues irá camino a lo mismo. ¿Y crees que la economía estadounidense está entrando en una dinámica irreversible donde el crecimiento solo esté beneficiando a esa minoría? Bueno, sí. Desde luego, esto no hay más que ver un poco la brecha que se ha visto en la última década, ¿no? Los ricos cada vez son más ricos y las clases medias y bajas pues se distancian. No es que sean más pobres, cuidado, también crecen, también mejoran sus estándares de vida, pero mucho menos que las clases más altas. Y esto, el principal causante es la Reserva Federal. Yo siempre he dicho que vivimos en un entorno de socialismo financiero, porque al final una planificación monetaria es socialismo, lo miremos como lo miremos, y es la causa de todo, ¿no? Se está imprimiendo mucha liquidez, mucho dinero, que infla el precio de activos, y esto va a seguir beneficiando a los que son tenedores. Entonces, ¿cómo se remedia esto? Con educación financiera. Yo siempre digo que ahora mismo el coste de no tener educación financiera es tremendo, porque no estar invertido es brutal.
porque insisto, vamos a seguir viendo inflación monetaria, es cómo funciona el sistema, no puede funcionar de otra manera. La liquidez es lo que engrasa todo el sistema de financiación y no puede parar. Entonces van a seguir llegando al rescate, banca central, también tesoros, y seguirán inyectando, y esto seguirá haciendo que se infle SP500. Vamos a ver crecimientos o retallas nominales del 8-9%. La vivienda también subirá en ese un poquito menos quizá, pero eso más unos performance similares. Entonces, bueno, los que sean propietarios seguirán viendo o beneficiándose de esa inflación monetaria, y los que no inviertan, los que no, al final, opten por ser propietarios, que es la gran clave. Yo siempre hablo de esa sociedad de propietarios, es a lo que tenemos que tender todos, pero para eso necesita educación financiera, porque para invertir hay que conocer un poquito. No digo que haya que ser ni mucho menos un académico ni cosas del estilo, pero sí que hay que tener ciertos conocimientos, porque, bueno, la inversión es para todo el mundo, pero exige, como digo, esa pequeña formación. Y creo que es la solución, pero ¿interesa? Es la gran pregunta, ¿no? Y creo que la respuesta claramente es que no, sino no hay más que ver cómo desde los pues al final los gobiernos, ¿no?, y los planes educativos, nunca he visto yo en mi vida que se haya al final apostado por educación financiera, no en universidades, en colegios, en el bachillerato se va a estar ya enseñando, también fiscal, y no se hace porque al final, esto es sabido, nos interesa que la sociedad sea un poco borrega y al final dependiente. Así justifican su existencia los estados, y por desgracia esta es la situación, y si no se mejora, pues iremos viendo estas brechas sociales que siempre acaban de una misma forma, ¿no? O en revolución, o en revueltas, o en guerra civil. Esperemos que antes se solucione, pero yo, por desgracia, insisto, y hoy estoy un poco pesimista, no veo que de momento se esté cambiando. Pues José Basagoiti, economista, esperemos que no acabe en ello y que se resuelva lo antes posible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre, que pases muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente, un abrazo muy fuerte.